¿Cómo andas, Edu? Hola, Ale, ¿cómo estás? Todo bien yo por este lado. Qué bien, una alegría tenerte acá. Para arrancar, quería pedirte que te presentes. ¿Cómo te presentarías? Bueno, para este rubro en particular, justo es muy pertinente porque soy doctor y eso es raro en los farmacéuticos y soy doctor en una tesis que abarcaba los cuidados paliativos. Mucho tiene que ver con mi trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Yo ahí soy profesor titular de la Cátedra de Farmacia Clínica, pero todo mi recorrido, los que me conocen saben que lo he hecho en el Hospital Garraham como farmacéutico clínico. ¿Me contás brevemente cómo un farmacéutico termina estando tan vinculados a los cuidados paliativos? Bueno, en mis inicios fui buscando distintas posibilidades. El farmacéutico tiene muchas funciones dentro de su quehacer. Puede ser elaborador, puede ser de asuntos regulatorios, pero la clínica fue lo que a mí más me había enamorado cuando entré al hospital. Ahí conocí una persona que fue pionera en los cuidados paliativos, que se llamaba Rosa Herm, Punchi para todo el mundo. Me quedé enamorado de su manera de ver la medicina y a los niños en particular y su fuerte, que eran los cuidados paliativos, o dolor y cuidados paliativos, que fue por donde empecé a introducir mi forma de yo ver las cosas. Que nombraste algo que yo hace un par de años no lo tenía tan claro. Vamos a ver si con tu respuesta lo tengo más claro. ¿A qué se dedican los farmacéuticos y farmacéuticas que hacen clínica? Bueno, ese es uno de los tantos roles que nombré al principio y que tiene que ver con esta interdisciplina que se genera a partir de un centro neurálgico que es el paciente y entre todos, o del conocimiento, o del desconocimiento un poco de todos y del mini conocimiento de cada uno, generar un buen acercamiento que nos permita un mejor abordaje. Uno sabrá más de farmacología, el otro sabrá más de interacciones, el otro sabrá más de estabilidades, etcétera. Tenemos mucho para compartir y en particular sabemos mucho de los medicamentos. Y cuando a ver, ayúdame acompañando tu historia o tomando como referencia tu historia. Cuando un farmacéutico clínico empieza a pisar, en el sentido espacial de la palabra, como entrar a una habitación de los cuidados paliativos, en qué se va diferenciando o qué va complementando o qué nuevo saber trae comparado con los farmacéuticos clínicos o farmacéuticas que quedan como una práctica más global? ¿Cuál es la especificidad o qué fuiste entendiendo vos en términos de especificidad de farmacología? Me permito decir, vos también decime si está bien, ¿no? Farmacología paliativa. Es bastante común que el grupo médico llame al farmacéutico como el farmacólogo, ¿no? O sea, Ok. farmacólogo es otro título de la Facultad de Medicina. Les cuesta esto el farmacéutico. El farmacéutico estaba ubicado detrás del mostrador de una farmacia oficinal y nos costaba verlo en el hospital. Pero uno de los puntos que nos acerca a los cuidados paliativos es que el farmacéutico es el responsable de los estupefacientes, o sea que el grupo de los opioides está incluido ahí. Entonces, ahí es la primera necesidad que tiene el médico paliativista del farmacéutico. Ahora, el farmacéutico puede ahí ser simplemente un dispensador o puede involucrarse en los cuidados paliativos a través de los opioides. Esto es súper interesante. Entonces, que nos pisamos en muchas cosas, sí, eso genera muchas discusiones, ¿sí? ¿Quién sabe más de farmacología, sí? ¿Quién es el que tiene el conocimiento acabado sobre un medicamento? Bueno, y de ahí viene esto de nutrirse uno del otro y justamente en lo clínico. Bueno, yo aprendí muchísimo a lo largo del tiempo de todos los médicos con los que estuve de la fisiología de lo que es el dolor y los cuidados paliativos. Y creo haberles enseñado de mezcla de fármacos, de estabilidades, de mecanismos de acción.
de cinética, de dinamia, de un montón de cosas que son propias nuestras. ¿Hay más como vos? Me pregunto, como al menos en Argentina, en general yo hace un par de años que hago cuidados paliativos, pero sos como el apellido, o uno de los apellidos, si es así, que vincula la farmacia, especialmente la farmacia clínica, con los cuidados paliativos. ¿Es un área que crece? ¿Sos un perro verde, como decimos nosotros? Contanos un poco de ese rol más corporativo. Sí, la verdad es que siempre me he sentido perro verde. He intentado mucho de arrastrar gente, me ha costado mucho. Hoy día vamos a la jornada 5 o 6 y para mí es un montón ese logro porque nunca había sido más de uno o dos. Ahora, dentro de los farmacéuticos clínicos sí hay muchos más. Hay muchos más dedicados, por ejemplo, al ámbito de la unidad de cuidados intensivos o a farmacéuticos de centro quirúrgico o farmacéuticos dedicados a específicos como trasplante renal, trasplante de médula, trasplante hepático, que incluso el mundo tiene y nos empuja con eso. Farmacéuticos paliativistas es realmente un perro verde. Yo creo que dentro del grupo de los médicos, los que nos han hecho ver más necesarios y por eso hemos crecido mucho son los pediatras. El medicamento está pensado para el adulto. La industria Mm. farmacéutica le importa un pepino a las minorías. Le importa un pepino los pediatras, le importa los bebés, le importa un pepino los pacientes especiales y dentro de ellos le importa un pepino los cuidados paliativos. Entonces, el transformar el medicamento para hacerlo viable para estos grupos es propiedad del farmacéutico. Entonces, creo que ahí es donde más necesarios nos hicimos y donde crecimos, aunque seamos pocos. Y en ese seamos pocos, ¿qué referencias tenés en algo más extenso que Argentina? Digamos, ¿qué está pasando o qué sabés vos que está pasando en términos de farmacología paliativa a nivel regional, a nivel Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica es bastante específico en sus búsquedas de especialidades. Ahí vas a encontrar especialistas en farmacia hospitalaria, especialistas en gestión, especialistas en farmacia comunitaria, que es la farmacia de la venta al público de la calle, y no ves tanto cultura paliativa tal cual como son ustedes. Entonces, es más difícil compartir si bien hay líneas en Estados Unidos o sí, más de norte o más europeas que sí encontramos mejores referencias. Gracias por eso. Me quedé pensando en algo que decías en esta transdisciplina que tuviste, te enseñaron que aprender cuestiones de fisiología, cuestiones de la clínica y vos te gusta pensar que también ellos aprendieron cosas de la farmacología. En estas fronteras de tu práctica, que supongo que se fueron extendiendo, ¿cuánto te llegan las historias? En tu caso, un hospital pediátrico de esos niños o niñas, pero genéricamente pacientes y familia. ¿Cuánto te llegan las historias de las personas que reciben esos fármacos que vos preparás? Bueno, es un punto importantísimo el que acabas de tocar, porque creo que si ya hablábamos de perro verde, acá es donde yo creo que hago una diferencia de la que me cuesta mucho arrastrar gente. Eh, a mí me gusta involucrarme con familia y paciente, al igual que lo hace el equipo de cuidados paliativos. O sea, siento que solo puedo ser un integrante más si conozco exactamente lo que pasa in situ. No es que todos los farmacéuticos deban hacer así para resolver problemas, pero sí en mi caso creo que es importantísimo porque ponerle una cara y ojos y pensamiento al quien es beneficiario de tus acciones te da otro punto de vista y te da otro tipo de compromiso. Esas habilidades blandas, ¿sí? Son fundamentales. Hasta el Papa Francisco habló de las habilidades blandas del farmacéutico paliativo. ¿Y qué dijo?
Bueno, los habló y los dijo como dispensadores de misericordia, como una oreja que escucha y siente. El escuchar es casi una parte del primer proceso que tiene que hacer un farmacéutico que va a dispensar un medicamento. Y él hablaba de la farmacia vaticana, o sea, de farmacéuticos que eran demostrador y que lo escuchaban y que le decían la palabra de comprensión, habló de un montón de virtudes, obviamente blandas, y que él, desde su punto de vista, había ya identificado en este grupo profesional. Y Edu, déjame preguntarte esto, ¿cómo haces para provocar esos encuentros? ¿Salís de la farmacia del hospital y vas a ver a esos niños o niñas que están internados? ¿Le pedís a los médicos o psicólogas o enfermeras que te cuenten historias? ¿Cómo se produce ese conocer historias? A mí, Ale, me gusta el protagonista, el protagonismo absoluto, ¿sí? Ir yo, tomar la iniciativa, abrir la puerta de la habitación y bueno, mirá, yo soy el que te trae los medicamentos, ¿sí? Y empezar a jugar con el otro en que sus decisiones pueden tener injerencia en su tratamiento, ¿sí? Uy, mira, esto te lo mandé en este volumen, vas a ver que de esa manera vas a sentirte mejor, vas a tener mejores efectos adversos. Si te pasa esto, puede ser, esto lo da, no lo da, esto no lo tomes junto. ¿Cómo haces a la mañana cuando te fuiste alta? ¿A qué hora tomas este medicamento? No, te conviene primero tenerle una comida encima y después lo tomás. Todas esta serie de cosas y después resolverle, porque es lo que más les gusta a veces, es la comodidad, que vos se va de alta, tiene que ir a retirar los medicamentos de la farmacia, sino esa parte yo la hago. Vos te quedás acá, yo voy a traerte tus medicamentos, yo voy a preparar esto para vos personalizado y incluso charlado de cómo lo vas a tomar y te vas a ir. Ese protagonismo es el que por lo menos a mí más me subyuga. Claro, porque no es tan común ver farmacéuticos caminando por el hospital, ¿no? Hay algo de que la farmacia es un lugar. Esto último que dijiste me sacudió un poco, porque lo habitual es que uno tenga que ir como paciente incluso a la farmacia a buscar. Pensaba como, ¿cuándo te habrás dado cuenta, cuándo te surgió que eras un farmacéutico como de ambulante, ¿no? Como peregrino, como que, dejá, no vengas a buscar los remedios. Yo también, esta es mi forma de traerte, no sé, comodidad, alivio, ¿no? Es un Bien, gesto bien. que incluye un montón de cosas. Parece una cuestión logística. Deja el medicamento, te lo traigo yo. Me parece que hay algo atrás, ¿no? En eso que decís. Sí, Ale, vos, todos los farmacéuticos que seguramente conoces sean gestionadores. Es una gran labor y creo una de las más importantes para que el farmacéutico se formó. Y yo no sé si, yo no sería un gran clínico si no tuviera atrás otros farmacéuticos gestionadores que hacen que yo pueda tener los medicamentos en tiempo y en forma para que los pacientes le lleguen adecuadamente. Entonces, esos farmacéuticos no caminan en el hospital, están atrás de un escritorio comprando, buscando, licitando, etcétera. A mí eso nunca me gustó, lo odié, vamos a ser más claros, y entonces sabía que tenía que ir a buscar el disfrutar para otro lado, ¿sí? Y a mí me encanta que yo llegue a la sala de espera y todos los chicos que están ahí sepan quién soy y a qué me dedico, ¿sí? Y es más, cuando llevo alumnos, sale, le digo, ustedes, díganle a mí, ¿quién soy yo? No, no, vos sos Edu de la farmacia. Y ya con eso a mí me hizo sentir muchísimo mejor. Y esos pacientes muchas veces necesitan otra cosa que a veces no se le da, que es un abrazo, ¿sí? Y a veces la familia necesita un abrazo, ¿eh? Muchos padres, desde que cuando voy o no voy, dicen, lo que más extraño de vos no es lo que me explicás, sino tu abrazo. Y eso es una habilidad blanda que también cuesta, porque es una buena herramienta de la que hay que cuidarse también. Si tuviéramos que ponerle un título a esta conversación y tuviera que ponerlo ya, no sé qué dirían mis compañeros de equipo en cultura paliativa, se podría llamar farmacología del abrazo. Escucha, Edu, para ir cerrando, porque me quedaría un buen rato hablando, y además tengo una pregunta farmacológica que voy a dejar para el final. ¿Cuánto de lo que sos
en tus vínculos, en tus tareas, en tus hobbies, en tu ser, Eduardo, digamos, tiene que ver con esta práctica paliativa? Eh, digamos que la respuesta pudiera ir cambiando a lo largo de toda mi vida, pero uno es como que va sembrando en distintos, qué sé yo, tenés un terreno y pones soja, trigo, maíz, y después va a haber uno que crece más que otro y con ese te quedás. Bueno, te quedás con que, con el que más te gusta, con el que más te rinde, con el que más te sentís útil. Porque, ojo, también tiene que ver con un poco de los egos de cada uno. Sentirse útil en algo te hace sentir mucho mejor. Entonces, el equipo con el que yo trabajaba de cuidados paliativos, que me pregunta, que me consulta, que me persigue con algo, hace que yo crezca, porque tengo que ir a buscar esas respuestas. Y en ese sentido, mi visión paliativa ha crecido mucho más allá que mi rol de elaborador o de regulador o de administrador o de dispensador, que son todos los que puedo tener. Entonces, tu pregunta es, y he llegado al 100%, no solo por el camino, sino gracias a la gente que me rodeó y de que fui sumamente feliz. Qué lindo. Mi pregunta farmacológica va a ser retórica. En todo caso, ahora cuando apaguemos la cámara nos lo quedamos pensando juntos. Dijiste varias veces perro verde, que es una expresión, pensaba, si se usará en todos los países de Latinoamérica, no lo sé, lo voy a tratar de investigar, pero simplemente quería pensar en voz alta si los perros verdes habrán tenido algún efecto adverso farmacológico. No podía sacarme de la cabeza esa estupidez. No, ahora hablando en serio. Quería, a modo de cierre, preguntarte si algo de lo que estuviste diciendo, pensando, sintiendo, recorriendo de tu práctica y tu biografía en este rato te queda resonando de manera especial. Eh, lo que más me resonó fue una pregunta que me hiciste de justamente esto, de cuántos te han seguido o cuántos has conseguido. Y digo has conseguido porque me he sentido casi al ser pionero en esto de que ser el responsable de tener que llevar gente de mi profesión a este molino. Y en eso no sé si he triunfado. Me siento bastante en deuda en haber logrado el objetivo de juntar más gente hacia esta multidisciplina. Eh, Vos pensás que todo lo que he hecho por fuera del hospital, o sea, en mi ámbito universitario, que es también sumamente fuerte, siempre ha sido de enseñar y en todo tenía que estar los cuidados paliativos. Desde mi tesis en adelante tenía que haber materias o asignaturas que hablaban de los cuidados paliativos. Y así todo, teniendo casi decir, bueno, tenés todo el poder y no, no creo haber llegado a la meta que me había propuesto. Eso es lo que más me resuena. Gracias, Edu, por este ratito. Gracias a vos y saludos a todos.